Hola a todos, soy el señor Queso, mejor conocido como Mr. Chincha Chicha. En el año 2021 saqué este video sobre las peores películas de los Oscars por décadas. Y con el paso del tiempo, para poder monetizarlo, YouTube me obligó a mutear algunos segmentos o cortar otros. Y estos cambios no me gustaban porque sentía que afectaba la experiencia original. Además, recientemente YouTube me desmonetizó el video y me amenazó con borrarlo. Así que, como precaución, he decidido modificarlo antes de que la cosa se ponga peor. Aunque no se preocupen, el video está intacto porque tenía un backup. Todos los cambios que he hecho están relacionados con evadir el copyright. Así que la experiencia será la misma en un 99%. Disfruten de esta nueva versión. Sin nada más que decir, que corra el video antiguo. Hola a todos, soy el señor Queso, mejor conocido como Mr. Chincha Chincha. Sé que sonará extraño, ya que este es el foco de mi canal, pero el día de hoy no vamos a hablar de videojuegos. Sé que es aterrador el cambio, por favor no se vayan, déjenme hablar antes de irse. Nos vamos a enfocar en otro tema. Cuando comenzó la gran pandemia del 2020 y me quedé sin trabajo, comencé a ver muchas películas que tenía pendientes de ver. Y luego empecé a ver sagas de películas largas que me gustaban y que no había visto completas. Un ejemplo de estas sagas de películas largas que no había visto completas son las películas de 007 y las películas de la Tierra antes del tiempo. Nos vamos a correr, ¿verdad? Por esa época, la página de descargo cine clásico dcc.com hizo una lista donde podías descargar las películas ganadoras del Oscar a mejor película desde que el premio apareció en 1928 hasta 1999, ya que esa página se enfoca en películas viejas y no pusieron lo que estaba después. En ese momento, al ver esa lista, me pareció interesante y descargué algunas, y luego las vi, y luego regresé, y vi más, y luego más, y más, y poco a poco, con el paso del tiempo, me propuse ver todas las películas ganadoras del Oscar a mejor película, y al final logré ver todas las películas que ganaron ese dichoso premio. En líneas generales, hacer esto valió la pena, ya que al ver estas películas pude ver la evolución del cine. Además de que por el camino descubrí muchas películas las cuales no conocía y que resultaron ser muy buenas. Hablaría de ellas, pero la verdad es que no tengo la experiencia ni el conocimiento para hacerlo, además de que son muchísimas. Pero además de estas buenas películas, viendo esta lista me he encontrado con unos bodrios cinematográficos que han estado presentes en todas las décadas de los premios Oscar. Películas malas que te hacen decir ¿por qué esta porquería tiene un premio? Así que el día de hoy vamos a hacer un top 10 de las peores películas ganadoras del Oscar a mejor película, ya que es más fácil y divertido tirarle mierda a las cosas que destacar sus puntos buenos y positivos. Pero antes, un montón de aclaraciones. Primero que nada, les aclaro que no soy ningún experto, así que les hablaré de estas películas desde el punto de vista de un espectador común y corriente, ya que no sé lo suficiente del tema del rodaje o de cine en general como para dar una visión más profesional. Les hablaré de estas películas desde el punto de vista de un espectador común y corriente, ya que no sé lo suficiente del tema del rodaje o de cine en general como para dar una visión más profesional. Ahora vamos a poner unas reglas. La primera regla es que en este top solo estarán películas que hayan ganado el Oscar a mejor películas y a nada más. La segunda regla es que escogeré solamente una película por década, es decir, la peor película de cada década. La última regla es que trataré de que no hayan spoilers en este top, pero si es necesario pondré la alarma anti-spoilers y quedarán advertidos de que estoy a punto de spoilearles la película. Algo más que quiero mencionar es que no quiero tener problemas relacionados con los derechos de autor, así que vamos a hacer esto. Pondré imágenes de las películas de ser necesario. Y de fondo pondré videos de dominio público o gameplays de videojuegos. Sé que no es lo ideal, pero la verdad no quiero entrar en el infierno que es tener problemas relacionados con derechos de autor en tus videos en YouTube. Ahora, ya podríamos comenzar, pero antes hablemos un poco sobre los premios como tal.
Para comenzar, estos no tienen ningún valor real. Es decir, que tener un Oscar no es sinónimo de que tu película sea una obra maestra o que vaya a vender más. De hecho, en la lista de las películas más taquilleras de la historia no hay casi ninguna que esté premiada con estos premios. Del mismo modo, muchas películas que con el paso del tiempo serían consideradas las mejores de la historia no han sido premiadas o incluso han sido repudiadas por la academia. Además de eso, tomemos en cuenta de que la premiación está muy parcializada, ya que tienen un favoritismo muy marcado por los dramas que no se molesta en ocultar, y el género de la comedia o el de los superhéroes está prácticamente vetado de la premiación. Otra cosa que me molesta muchísimo es que los Oscars siguen promoviendo el estereotipo que ya prácticamente está obsoleto de que las películas animadas son solo para niños, y han admitido en más de una ocasión que ni siquiera ven las películas nominadas, y prueba de esto es que siempre premian a lo más popular y en general no se toman esto con la seriedad que debería y simplemente han dicho que no quieren cambiar. También algo que a mí en lo personal me molesta mucho y que no veo que nadie se queje del tema es que el evento es aburridísimo y simplemente no es entretenido de ver, hasta el punto que yo en lo personal prefiero ver un resumen al día siguiente con los ganadores antes que ver el evento en vivo como tal. Para mí esta es la verdadera razón por la cual cada vez esta presentación importa menos y por qué los Oscars cada vez son menos vistos. También estamos en la época de la democratización de los medios y la crítica, y a nadie le importa lo que un grupo cerrado de vejetes tengan que opinar respecto a la calidad de una película en específico. That's right. Y ya no hablemos de todos los escándalos relacionados con los premios o nominaciones conseguidas a base de sobornos o favores, o el hecho de que las películas extranjeras eran consideradas como películas de segunda por varias décadas. En resumen, actualmente los Oscars ya no son lo que eran y de hecho nunca fueron la gran cosa. La gente los sobrevaloró bastantes décadas. Y la verdadera razón por la cual decidí ver esto y todas las películas que ganaron los Oscars fue en general por un tema de interés personal más que cualquier otra cosa. Además de que, como ya mencioné, me moría de ganas de ver la evolución del cine y de encontrar cosas nuevas. Además, siendo honesto, quería ver más películas clásicas y no tenía una guía de por dónde comenzar exactamente. Así que viendo la de los Oscars, supuestamente tenía al menos un mínimo de calidad en lo que iba a ver. Eso falló varias veces y bueno, todo lo que vamos a ver aquí es prueba de ello. Ok, dicho todas estas reglas y advertencias y datos extra y críticas aparte, ahora sí podemos comenzar. Década de 1920. En el año de 1929, el sonido del cine era todavía algo nuevo. Y como era de esperar, era algo muy caro, difícil de utilizar, pero impresionante para los habitantes de aquella época. Esta película que ocupa este puesto fue la primera película que tenía canciones y bailes con sonido al mismo tiempo. Para ese entonces ya se dominaba muy bien el cómo grabar películas sin sonido, y de hecho ya se hacían escenas muy complejas y cosas bastante interesantes en términos de historia. Pero el cine con sonido forzó a todos a básicamente tener que aprender todo desde cero con nueva tecnología. Broadway to Melody es considerado el primer musical del cine como lo conocemos hoy en día. Básicamente, en base a esto aparecieron el resto de películas y poco a poco se fueron estableciendo las bases del género. Se trata de dos hermanas que viajan a Nueva York para convertirse en estrellas y viven con un tartamudo que hace chistes malos. Una de las hermanas conoce a un tipo que trabaja en la industria y poco a poco se van haciendo conocidas. Una de las hermanas se hace exitosa y tiene una carrera en Broadway y la otra no. La verdad es que esta película es insufriblemente aburrida de ver hoy en día. Primero que nada, esto se debe al ritmo que es terrible. Principalmente porque la cámara se queda estática sin ningún tipo de movimiento por escenas que duran más de 10 minutos, mientras los personajes solamente hablan. Esto hace que la película se sienta mucho más larga de lo que es en realidad. Dura 1 hora 50, pero yo sentí que duró 3 horas.
Los chistes son súper genéricos y no dan nada de risa. Los personajes son súper planos y la historia es muy aburrida, aparte de muy predecible. Nos venden el sonido en el cine como si fuese algo maravilloso, y de hecho lo era si tomamos en cuenta la época. Pero como ya estamos acostumbrados a eso de sobra y casi por default, es algo que no es impresionante. Lo único bueno de esta película son los números musicales. Son muy pocos y la verdad es que no son la gran cosa, pero son lo más interesante de ver, aparte de que sí, cantan bien y las canciones son buenas. En general, esta película es un producto de su tiempo. No la voy a tildar de que es una porquería, porque entiendo sus méritos, pero no la recomiendo por nada. Esta es de las películas que más trabajo me costó ver hasta el final en toda la lista de los Óscares. Y tuvo secuelas, una en el 36, otra en el 37 y en el año 40 un remake que espero que francamente sean mucho mejores, pero que la verdad no tengo ganas de ver nunca. Década de 1930. En general, las películas ganadoras del Oscar en esta década eran películas que cuidaban muy bien la cinematografía, los escenarios, el nivel actoral y que buscaban dar un mensaje muy claro y bastante moralista al espectador por encima de absolutamente todo lo demás. Esto se lograba por medio de personajes sencillos pero con carisma y situaciones adversas variadas. La película de esta década es Cabalgata de 1933. Esta película es un drama con el que simplemente me fue imposible conectar. Antes que nada, les aclaro que me gustan los dramas de gente siendo miserable. Me hacen sentir afortunados. Hago esta aclaración porque, admitámoslo, hay mucha gente que huye de este género como si fuese la peste. Y no los culpo, la vida ya es bastante mala como para ver a otras personas pasándolo mal. Les aviso de antemano que me es imposible explicar por qué esta película está en este puesto del top sin dar spoilers, así que quedan advertidos. Esta película se trata de una familia de Inglaterra a la cual le pasan muchas cosas malas desde 1899, en donde ven la llegada del siglo XX, mal siglo para estar vivo por cierto, hasta 1933, el año en el que se estrenó la película. Pero en realidad la familia solamente sirve para ejemplificar como metáfora a la sociedad inglesa de aquella época. Esto último me lo inventé yo porque suena más interesante que el producto final, pero vamos con ese tema. ¿Por qué esta película está aquí? Básicamente, el impacto emocional de esta película depende prácticamente en su totalidad de que hayas pasado o vivido las mismas situaciones que los personajes. Es decir, que tú agarres y digas: "Oh, wow, that is relatable." Digo esto porque, primero que nada, siento que los personajes no tienen mucha personalidad y siento que esto lo hacen para que el espectador se ponga en sus lugares. Pero, ¿por qué situaciones pasa esta familia? Al comienzo de la película, el papá se va a pelear en la Guerra del Bóer. Para quien no ubica la Guerra del Bóer, fue un conflicto armado en el cual los ingleses mandaban a sus ejércitos a recuperar unas minas de oro y diamantes que tenían en África, porque en ese entonces eran unos colonialistas desgraciados. Pero en el Bóer no le pasa nada, así que toda esta parte se siente como relleno. Luego fallece la reina Victoria, y esto nos debería dar pena, pero yo que soy latinoamericano no me importa, porque para mí la reina Victoria fue una asquerosa y miserable colonialista, explotadora, saqueadora, y que además era muy fea. Dios, esa nariz. Luego uno de los hijos se va al Titanic, y el Titanic se hunde, pero no lo vemos, solo vemos que subió, y al siguiente corte la familia ya está triste por su pérdida. Y luego el hijo menor se tiene que ir a la Primera Guerra Mundial y salen unos políticos quejándose de que la vida es miserable y ya, es toda la película. Como nadie de los que están viendo esto les ha tocado vivir esas cosas, nos es más difícil empatizar con los personajes. Además de que no ayuda el hecho de que todos sean súper planos y casi sin personalidad. Y
en que todas las situaciones dramáticas son abordadas de una forma rápida, plana y hasta cierto punto superficial, ya que básicamente establecen un problema, le tomamos atención un par de minutos y luego cambiamos. Y por supuesto que esa no es toda la película, hay por el medio una subtrama con la empleada, la criada de esta familia que es aburrida y no aporta nada. La película acaba con un mensaje de esperanza, de cómo es que los tiempos han sido difíciles, pero cómo será que el resto del siglo XX va a estar mejor. Y esto en su época era alegre y esperanzador, pero verlo hoy en día se siente hasta cínico, ya que 6 años después comenzaría la Segunda Guerra Mundial y el resto del siglo XX estuvo marcado por conflictos armados y miseria absoluta. Sé que no hicieron esto a propósito, pero este final es involuntariamente cínico a muchos niveles. De cierto modo muy particular y extraño, esta película se siente muy obsoleta. No obsoleta en el sentido de que es una película de los años 30, sino obsoleta en el sentido de que tanto el mensaje que quiere dar y el público al cual apela, que es la gente que pasó por esas situaciones, ya están todos muertos. Y verlo hoy en día, no sé, simplemente como se basa únicamente en decir, wow, yo empatizo con esta gente porque eso me pasó a mí, no termina por funcionar para nada. Y sí, se hace extraño verla, pero al mismo tiempo aburrido, porque se nota el intento de manipulación que hacen por medio de las cosas que te han pasado a ti. El resto del siglo XX estuvo lleno de cosas horribles, mucho peores por las que esta familia tuvo que pasar. Y no quiero ser tan destructivo. Viendo el lado bueno, la música es muy buena, la cinematografía y los escenarios son geniales, las actuaciones no están mal, a pesar de que los personajes no tienen mucho que aportar. Y al menos ahora la cámara tiene movimiento, hay ángulos, hay planos, no se queda estática mientras pasan más de 20 minutos en una sola toma. Por cierto, el año en el que salió esta película, salió la película original de King Kong. King Kong se merecía más el Oscar que esto. Mejor vayan a ver King Kong del 33. Tiene mucho carisma esa película. Década de 1940. Los años 40 estuvieron marcados por un pequeño acontecimiento histórico sin importancia, del cual muy probablemente nunca hayan oído hablar, llamado la Segunda Guerra Mundial o algo así. Bueno, la cosa es que este evento histórico tan underground influyó todo lo que se hacía en aquel momento, incluyendo al cine de la época. En el caso de los Óscares, es cierto que hubieron muchas películas del tema y sus consecuencias, pero también habían películas cuya única función era hacer que la gente olvide lo que estaba pasando en el mundo, aunque sea por un rato. En esta categoría está la película de este puesto, El Buen Pastor. Me gustaría hablar largo y tendido sobre por qué esta película está aquí, pero es una de esas películas en donde no pasa nada. ¿Saben qué? A la mierda, spoiler, les voy a hacer un resumen con lo que ando. Hola padre cura viejo, soy el padre cura joven y he venido a ayudarlo. Pero señor padre cura joven, yo no necesito ayuda, no la descargo porque ya la tengo. Está bien, en ese caso limpiaré la parroquia, el jardín y les enseñaré a los niños a cantar. 2 horas y media de película después. Gracias señor padre cura joven, me ha ayudado mucho. Pues ya me aburrí, así que me iré a otro lado donde me necesiten. Adiós. La verdad es que sí se siente así. Literalmente no pasa nada interesante en la historia y los actores son buenos, pero la verdad no importa tener actores buenos si tu historia es súper aburrida. Si se lo preguntan, hay comedia en la película, pero en ningún momento algún chiste me hizo gracia. Y sí, no era broma, hay canciones en la película, pero estas no son la gran cosa. No hay ningún espectáculo de por medio, es simplemente el cura y los niños cantando. Pero
A pesar de que estas canciones no son la gran cosa y podría decir que no son absolutamente nada impresionantes o sorprendentes, esta película tiene un Oscar a mejor canción. What the fuck? Podríamos comparar esta película con Mary Poppins, ya que en términos de trama ambas se parecen. Las dos se tratan de gente que tiene problemas hasta que un día aparece alguien súper alegre que con su optimismo y buenas intenciones influye en las personas para mejorar la situación en la que se encuentran. Y en ambas les enseñan a cantar a los niños. La gran diferencia es que en Mary Poppins hay más de un personaje relevante y pasan otras cosas, como la trama del tío atrapado en el techo, la visita al mundo de las caricaturas o todo el conflicto que hay en el banco. Aquí todo se enfoca en el cura y por eso se hace aburrido y pesado. También, ¿no?, para ser justo, tenemos en cuenta que Mary Poppins salió como 20 años después, pero vamos, que las limitaciones técnicas o el presupuesto no es excusa para meter más tramas o enfocar la historia en más de un personaje. Ya que al enfocarse únicamente en el cura todo el tiempo, la película se hace aburrida muy rápido y no es precisamente corta. Ya no tengo nada más que decir de esta película. En resumen, es aburrida, muy larga, dura 2 horas y media, eso no es chiste del loquendo. Y no pasa nada. Como dato curioso, tuvo una secuela el año siguiente que se llama Las Campanas de Santa María, que no he visto y que la verdad no quiero ver, pero que también fue nominada al Oscar a Mejor Película el año en el que salió, pero perdió contra Días sin Huella, que sin ser una maravilla, basándome en cómo es la primera, sí, se lo merecía más. Década de 1950. En los años 50 comenzó la bonanza económica de los Estados Unidos, ya que fue la única potencia que quedó en pie tras el conflicto armado de la década pasada. Para esta época ya había comenzado la amenaza de la Guerra Fría y el miedo al comunismo. Como es costumbre, la amenaza comunista y la victoria reciente influyó en el cine. Este último evento era todavía algo relativamente reciente en aquella época, así que desde el punto de vista de las grandes productoras no era mala idea explotarlo haciendo películas al respecto. Fue aquí en donde nació el hoy en día extremadamente sobreexplotado subgénero de cine bélico basado en la Segunda Guerra Mundial, la guerra más explotada de la historia prácticamente desde que terminó. Una de esas películas que quiso explotar la reciente victoria norteamericana es De aquí hasta la eternidad. Esta película toma lugar en la base militar de Pearl Harbor en Hawái antes del ataque de los japoneses. Quizás viendo el título y el póster de la película no les suene de absolutamente nada, pero la gente la suele ubicar muchísimo más rápido cuando les digo que la parodió Shrek en Shrek 2. Ay, habría preferido ver Shrek 2 antes que esto. En general, la escena de los amantes besándose apasionadamente en la playa ha sido muy parodiada y referenciada. Y sí, fuera de contexto se ve muy bonito y lo que quieras, pero en el contexto no logra cumplir su propósito. Vayamos con la historia. La historia no trata sobre Pearl Harbor, sino sobre un drama militar mientras Pearl Harbor está ahí de fondo. La historia tiene dos tramas al mismo tiempo. La primera se trata de un exboxeador que ahora es soldado y que fue transferido a Pearl Harbor. Este soldado tiene un superior que quiere que vuelva a boxear, pero él se niega debido a que tiene traumas del pasado, que serían spoilers. Así que su superior se dedica a hacerle la vida difícil para presionarlo para que vuelva a ser boxeador. La segunda trama se trata sobre un sargento que comienza a salir con la mujer de un capitán, ya que ella no se siente valorada y en general se considera a sí misma como una esposa trofeo. Seré honesto con ustedes, toda la trama del boxeador no es casi nada interesante, ya que es extremadamente predecible y en lo que a mí respecta le quita espacio y tiempo al plato fuerte de la película, que es la trama de infidelidad. He de decir que la historia tiene un tono realista. Los personajes actúan de manera natural, además de que todas las actuaciones son buenas. Con manera natural me refiero a que no sueltan frases grandilocuentes o cosas por el estilo, sino de que actúan de una manera común, de la vida cotidiana. No hacen nada fuera de lugar y en general
no rompen con el tono realista que la película transmite en todo momento. Bueno, casi olvido mencionarlo, pero hay una excepción que sí rompe con ese tono realista. Frank Sinatra, el cantante súper famoso de la época, que quizás muchos de ustedes conozcan porque hizo el ending de Evangelion, actúa en esta película. Es un secundario cómico que hace chistes que no dan risa y que se siente que fue metido con un palo en la historia. Seguro está ahí por cosa de los productores o el equipo de marketing, ya que si lo sacamos, la película sería igual y hasta mejor. Ahora, la película no suena tan mal. ¿Cuál es su problema? Su problema es que los personajes son un montón de hijos de puta malditos con los que no puedo empatizar. El exboxeador solo se hace el duro toda la película para no volver a pelear. El superior del boxeador lo único que hace es joderlo como si fuese un bully de escuela secundaria o un profesor de educación física que está emputado con el niño gordo de la clase. La mujer del capitán está podrida por dentro y tiene el carisma y el cariño de una papa cuando actúa. Solo se queja de lo que le ocurre mientras en todo momento tiene una actitud fría e indiferente hacia el amor y el cariño ajeno. Entiendo que esa era la intención, una mujer que ya es incapaz de volver a amar a alguien y que hace esto solamente para sentir algo. Pero, ¿sabes? Si tu personaje no le cae bien al espectador, no le va a terminar importando. Su marido es un don nadie que no hace nada útil y su amante el sargento parece que hace más las cosas por aburrimiento y porque quiere ir contra el sistema de mando y no porque realmente le importe el amor. En resumen, todos en esta película son unos desgraciados que para rematar son unos antipáticos que no se esfuerzan porque empaticemos con ellos. Intenté que me gustara la película, pero lo siento. Todos los personajes son unos malditos imbéciles. Si tuviese que definir quién es el mejor, diría que Frank Sinatra, y ni siquiera me gusta su papel. Como dato curioso, él ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto gracias a esta película. Y sí, la escena del beso apasionado en la playa está muy bonita y es de lo mejor de la historia del cine, pero no salva una película a pesar de que sea algo súper icónico. Década de 1960. Los años 60 fueron un caos. En esta década fueron los momentos más calientes de toda la Guerra Fría. Además de que hubo cosas como golpes de estado, dictaduras, cambios sociales, políticos y económicos, el movimiento hippie, el comienzo de la invasión de los Estados Unidos a la guerra de Vietnam, el fallecimiento abrupto de Kennedy por una bala en la cabeza, la revolución triple X y muchas otras cosas más, pero sin duda la peor cosa que sucedió en esta década fue Midnight Cowboy, o Perdidos en la Noche en América Latina. Ok, si me siguen en Twitch o en mis redes sociales ya sabían que esta era la peor película de esta década. Pero por el amor del cielo, esta película es nuestro castigo por la conquista de América. Carajo, qué mala. Desde ya les digo que van a haber spoilers y esta no es solo la peor película de la década de los 60, es la peor película de toda la historia de los Óscares. Vi esta cosa por primera vez sin saber nada sobre ella y me quedé sorprendido de lo que estaba viendo. La película prácticamente no tiene trama, los personajes son imbéciles, el guión es retrasado, el conflicto es idiota. Todo lo que pasa es súper random, hay muchas escenas de relleno, el ritmo es pésimo, no hay coherencia, no hay un hilo conductor, la película se alarga más de lo que debería y todo sucede porque sí. Les haré un resumen de qué se trata esta cosa punto por punto para que me entiendan. Por cierto, esta película no es un western o película de vaqueros en el viejo oeste, a pesar de tener la palabra cowboy en el título. Supuestamente esto es un drama, pero eso sería el faltarle respeto a los dramas.
Creo que, siendo justos, podríamos decir que es una película de cine-arte, pero no sé, tiene la suficiente historia como para no entrar en esa categoría. Digamos que está en la categoría de película mala, sí. Ahora, para que no me dejen en los comentarios que eso eres un hater de la película, ojalá te dé un infarto cerebral, vamos a hablar de las cosas buenas de The Midnight Cowboy. Esto es muy difícil para mí, así que valórenlo, carajo. La banda sonora, compuesta de canciones de música country licenciadas principalmente, es lo mejor de la película, ya que le da cierto estilo a muchas escenas. Y las actuaciones son buenas, además de que el trabajo de cámara es bastante decente, aunque tomando en cuenta la época debería decir que es muy bueno. También el sonido está bien hecho, ya que muchas de estas escenas se han grabado en espacios abiertos en los años 60, en donde había gente haciendo sus cosas a su alrededor, así que el que no se escuchen voces de más o ruido blanco es algo digno de destacar. Todas estas cosas son muy bonitas y están muy bien hechas por su parte, pero como el guión de la película es una porquería, todo esto termina siendo completamente inútil. Esta película trata del Midnight Cowboy, un hombre de Texas que trabaja friendo hamburguesas. Hasta ahí todo normal. Un buen día, el tipo decide renunciar a su trabajo para cumplir su sueño de convertirse en prostituto. Y para lograrlo decide viajar a Nueva York para hacer su sueño realidad. Así que se sube a un ómnibus y escucha música country durante el viaje. La primera vez que vi esta película pensé que se iba a tratar sobre cumple tus sueños sin importar qué tan idiotas o lo que piense la sociedad al respecto, pero me equivoqué. Cuando el Midnight Cowboy llega a Nueva York, camina por la calle y se encuentra una mujer random que está sacando a su perro y le dice: hola, ¿quieres coger? E inmediatamente pasamos a una escena de sexo. ¡Así! ¡De gratis! Después de eso, el Midnight Cowboy está buscando clientes y le recomiendan que vaya a hablar con un tipo que resulta ser un evangélico protestante loco que tiene un Jesús con lucecitas metido en un water de baño público. Obviamente el protagonista se ve asustado más porque el tipo parecía un drogadicto que cualquier otra cosa, pero ok. Este evento hace que el protagonista tenga flashbacks sobre su niñez y parece que tiene un pasado trágico. Eso sería interesante y le daría profundidad a su personaje. Lamentablemente estas escenas son de relleno, ya que nunca se nos muestran o se nos explica su contexto. Es decir, parece ser que el Midnight Cowboy tiene algún tipo de trauma, pero la película no nos lo dice porque quiere que utilicemos nuestra imaginación para averiguar qué es lo que le pasó al protagonista. No me malinterpreten, dejar cosas a la interpretación del espectador es bueno, es interesante, es algo que hace que la gente siga discutiendo de las películas varios años después de que estas se estrenaron. Pero en el caso de Midnight Cowboy no sabemos nada del protagonista, solo que trabajaba friendo hamburguesas y que quiere ser prostituto y no sabemos por qué. Y esto es un problema, el que tu protagonista sea una hoja en blanco al ser que tarde o temprano nosotros como espectadores no empaticemos con él. A eso sumémosle que tu película es una película psicológica, drama, exploración, no sé qué género es esta huevada, cinearte. Pero la vaina es que, oye, si tu personaje no me importa y tú lo único que haces como director es meter pendejadas en la película, vas a hacer que el espectador se harte de ella y la dropee. Al menos que sea un pobre desgraciado como yo que se proponga ver todas estas películas hasta el final. Después de eso, el Midnight Cowboy se encuentra con un tipo en la calle que lo estafa porque es un gilazo y le roba todo su dinero. Ahora el Midnight Cowboy es pobre y no tiene clientas, así que decide hacerse prostituto gay para ganar unos centavos. Sé que esto suena como capítulo de South Park, pero literalmente eso es lo que ocurre en la película. Así que tiene una cita en un cine con un tipo en una escena que es desesperantemente lenta y después resulta que el sujeto no tenía dinero para pagarle. El Midnight Cowboy había sido estafado 2 veces seguidos. Así que discuten y la verdad es que este conflicto no acaba en nada. Y luego el Midnight Cowboy camina triste por las calles de Nueva York. Por cierto, sé que suena cómico como les estoy escribiendo la película, pero Dios mío, es una porquería y todo el tiempo se toma en serio. Ah, sí, verdad, y hay muchísimas escenas del Midnight Cowboy caminando por Nueva York. Parece ser que a los que filmaban les gustaba mucho Nueva York. Volviendo a este conflicto, pues ocupó mucho tiempo de metraje y no aportó nada.
Luego de esta cosa, el Midnight Cowboy se encuentra con el sujeto que le robó todo su dinero, así que va y lo golpea y le exige que se lo devuelva. Pero como el tipo ya se lo ha gastado, le dice que si no lo mata se puede ir a vivir con él a su casa. El protagonista acepta y resulta ser que el tipo vive en un edificio abandonado. Ok, hasta este momento la película ha sido extremadamente lenta, algo tediosa de ver, pero soportable para mí. A pesar de básicamente mostrarnos de manera muy seria conflictos muy estúpidos. Pero aquí es ya cuando la película le empieza a faltar el respeto al espectador como persona que está invirtiendo su tiempo en verla. Ya que básicamente los escritores dijeron, ¿saben qué? Queremos que esto dure 2 horas y no tenemos con qué rellenar, así que vamos a hacer esto. Una vez que están en la casa del ladrón, el Midnight Cowboy le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el ladrón le propone, ¿qué tal si nos fumamos unos cigarros de la hoja de la bandera verde de Canadá? Y los tipos entran en estado psicodélico por 10 minutos. Lo digo en serio, solo fuman ahí. Luego de ese desperdicio de celuloide, hay más escenas de estos dos caminando por las calles de Nueva York. Mientras caminan, ocurre la famosa escena en la cual un auto casi atropella al ladrón y este putea al conductor. La palabra triste aquí es casi, ya que si lo hubiese atropellado habría algo de emoción en la trama. En fin, mientras caminan se encuentran con una mujer fotógrafa. Esta les toma fotos sin permiso y luego los invita a una fiesta. Los protagonistas deciden ir a la fiesta porque básicamente son pobres y quieren robarse algo de comida. Cuando llegan a la fiesta y se dan cuenta de que no hay comida, les ofrecen unos cigarros de la hoja de la bandera verde de Canadá. Y hay otra escena igual a la anterior donde no pasa nada y solo están psicodélicos. Dios, ¿pero por qué? Al final el ladrón se enferma, así que el Midnight Cowboy decide llevárselo a un ómnibus y van los dos juntos de viaje a Miami, ya que en la fiesta le dijeron que es más rentable trabajar de prostituto por allá. Pero en el camino el ladrón muere. Y después de morir el Midnight Cowboy se da cuenta de que lo amaba. Y se acaba la película. En general, y como habrán notado, esta película es una porquería. Y dije que no compararía las películas ganadoras con las películas nominadas ese año, pero en este caso simplemente no me aguanto. Además de que quiero que nadie aquí pueda utilizar el argumento de ay, debe haber sido un mal año y por eso ganó. Todos los nominados eran una porquería. No, The Midnight Cowboy fue tan mala que me animé a averiguar quién más fue nominada ese año para que esta cosa ganase. Aclaro que yo ya me he visto todas estas películas, así que les voy a dar una descripción y una opinión muy por encima para no alargar esto más de la cuenta. Los nominados que compitieron para ver quién era la mejor película en el año 1969 eran Z, una película de la Revolución de Argelia, la cual está basada en un libro y en hechos reales, que es muy buena, no es una maravilla y sí, tiene estos ideales, estos semicomunistas de la revolución, pero vale la pena. Hello Dolly, un musical lleno de coreografías extremadamente complicadas y arriesgadas, con canciones geniales, bailes increíbles y visuales fantásticos, la cual fue una de las películas más caras de hacer de toda la historia y que simplemente es muy buena y es la que sale en Wall-E, por cierto. ¿Y qué más salió ese año? Ah, Dos hombres y un destino, una de las mejores películas western de la historia según todos. Así que sí, en 1969 sí había películas mejores. Entonces, ¿por qué si toda la competencia era 1000 veces mejores? ¿Cuál fue la lógica detrás de los jueces para que terminase ganando The Midnight Cowboy? La única explicación que se me ocurre, no tengo evidencia de ellas, pero es la única explicación razonable a la cual he podido llegar, es de que esta película pudo haber ganado por abordar el tema de la comunidad LGBTQ. Tomemos en cuenta de que eran los años 60 y a nadie le importaban los derechos de estas comunidades, hasta el punto de que golpear homosexuales en la calle aún no estaba mal visto. Además de que en el cine nadie abordaba o hacía películas relacionadas, y si las había, estas eran muy underground. The Midnight Cowboy de alguna manera se las ingenió para hacerse lo suficientemente popular como para conseguir una dominación. Ahora, ¿este detalle justifica su premio o hace que esta película pase a ser buena?
No, Dios, no. Eso es como decir que los bombardeos con armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki valieron la pena porque años después nos dieron a Godzilla. Si te dan la oportunidad de salvar a toda esa gente o seguir teniendo películas de Godzilla, elegiríamos salvar a esa gente. También he de decir esto, el que tu película hable de un movimiento social o de cualquier lucha social no hace que tu película sea buena de manera automática. Y esta es una verdad que la gente simplemente se niega a aceptar. Bueno, también me estoy poniendo muy conspiranoico. Es más probable que hayan sobornado a todos los jueces ese año, pero eso es algo que nunca lo sabremos. Lo bueno es que después de esta película ya no hay ninguna que me parezca peor. Década de 1970. Ya es en esta década en donde salen muchos clásicos que revolucionarían el medio cinematográfico para siempre. Además, finalmente en esta década, el cine evoluciona hasta el punto tal en el cual deja de depender del teatro. Recordemos que hasta la década pasada había muchas películas que se sentían como obras de teatro grabadas. Estas poco a poco fueron desapareciendo con el tiempo, dada la evolución del medio, y aquí es cuando prácticamente se extinguen. La mayoría de las películas adoptaron un tono pesimista, realista y cínico en sus argumentos. Además, a diferencia de las películas de hoy en día y de las de antes, los finales felices eran algo opcional y no obligatorio. Eso me gusta. Francamente no sé a qué se deba esto, quizás a la decadencia del movimiento hippie, lo cual eventualmente tuvo que llevar a mucho cinismo en la sociedad, la sola existencia de Midnight Cowboy, que también le haría perder la esperanza a cualquiera en ese momento, o quizás el hecho de que Estados Unidos haya perdido la guerra de Vietnam, trayendo principalmente mucha vergüenza nacional hacia el país. Hablando de Vietnam, esta película está relacionada con ese tema en específico. El francotirador, nombre que no me gusta porque no tiene absolutamente nada que ver con la película, así que lo vamos a llamar por su nombre de español de España, El Cazador, mucho mejor. Es una película que gira alrededor de este tema. Ahora, vamos al grano. ¿Qué tiene de malo esta película? Esta película tiene todos los malos vicios de las películas de los años 70. Para comenzar, los malos vicios de los años 70 es un término que me acabo de inventar que utilizo para referenciar lo siguiente. En los años 70 estaba de moda una serie de elementos que se podían añadir a las películas, o no, que hoy en día han envejecido mal. Esta película sirve de ejemplo porque los tiene todos o casi todos. Para comenzar, esta película dura 3 horas y tiene un ritmo muy lento. La película al comienzo se trata de un grupo de amigos a los cuales les gusta salir de cacería. ¿Recuerdan cuando la cacería no estaba mal vista por la sociedad? ¡Oh, qué tiempos! Estos amigos han sido reclutados para ir a la guerra de Vietnam y uno va a casarse antes de enlistarse. Y esta cacería es básicamente su despedida de soltero. Ok, relacionado con lo que ya anteriormente mencioné del ritmo lento de la película, este se debe a que tenemos escenas muy largas en donde los cazadores hacen sus cosas de forma cotidiana, como conversar, seguir los rastros de los animales o tomarse una cerveza. A esto sumémosle que todas las conversaciones son extrañas. Los personajes hablan despacio, y no despacio de manera natural, sino despacio de manera el director me ha dicho que lo haga así. Hablan despacio y cuando terminan de hablar hay como una pausa de unos segundos hasta que empieza a hablar la otra persona. En la práctica esto se siente artificial y solamente hecho así para que la película dure más. Después de toda esta primera parte hay muchas escenas que más adelante en la película pasan a ser inútiles, ya que no aportan nada porque se enfocan principalmente en mostrarnos las vidas personales de muchos personajes que después no hacen nada interesante, y la relación de la futura esposa con su padre, el cual le pega a su hija el día de su boda, el más cliché de los años 70. Ok, esto segundo ya hace acreedor de decir esto. Esta película ha envejecido mal socialmente hablando. Hace muchas cosas que, si bien no estarían tan mal vistas en los años 70, hoy en día simplemente son condenables por la sociedad.
Yo no soy de cancelar películas o cosas viejas por hacer ese tipo de cosas que antes no estaban mal vistas por la sociedad, porque entiendo el contexto histórico en el cual se hicieron esas cosas. Ahora, de que hoy en día se pueden criticar, sí, son criticables. Tengan en cuenta de que esto no va a afectar mi percepción final de la película, o sea, es mala por méritos propios, pero me pareció importante comentarlo. Después de eso vemos la escena de la boda, la cual parece un verdadero VHS de un matrimonio. Y como no podía ser de otro modo, también es muy larga. Ok, por cómo les he descrito yo la película, en general no suena tan mal. Pues bueno, todo lo que les he contado ocurre en una de las 3 horas de película. Y adivinen qué, esta parte está de relleno. Digo esto debido a la enorme cantidad de datos que luego no importan. Además de que todo pudo haber sido explicado en como mucho 20 minutos. Y por cómo está hecha la película, así sin editar nada, podemos volar la primera hora y saltearnos directamente a la segunda y la entenderíamos perfectamente. Así que es doblemente inútil. Después de ese inicio, a mí en lo personal se me hizo muy complicado prestar atención a la película. Pero, en fin, después de eso van a Vietnam, bombardean unas cosas y luchan contra guerrilleros. Pero en el proceso, lamentablemente, los personajes son tomados como prisioneros. Los captores de los protagonistas por puro aburrimiento los obligan a jugar a la ruleta rusa. Para quien no conozca este juego sacado de las películas de Saw, consiste en que tomas un revólver y pones una bala. Los participantes se van disparando en la cabeza y luego se la pasan a el otro participante y pierde al que le toca la bala. Estas escenas donde juegan a la ruleta rusa son las mejores de la película, ya que la tensión está muy bien conseguida, los personajes están que se cagan encima y tú como espectador estás atento a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, no todo lo bueno dura para siempre. Al final se escapan, pero uno de los personajes se hace adicto a la adrenalina de jugar a la ruleta rusa. No hablaré más porque ya sería caer en spoilers, pero tengo que dejar algo muy en claro. Todo esto pasa como en la segunda hora y 30 minutos. Y hay que ser honestos, el ritmo insoportablemente lento de esta película la condena por completo. Hace que la película sea tediosa de ver, hace que el espectador pierda el interés debido a los enormes momentos donde no ocurre nada y también, hasta cierto punto, juega con su paciencia. A eso sumémosle de que también tanta pausa y tanto momento donde no pasa nada te hace ver pretencioso a largo plazo. En general, si quitásemos toda la parte del comienzo y las escenas de relleno, podríamos tener una película interesante donde nos cuentan una buena historia en 1 hora y 40 minutos, siendo francos. Para lograr esta duración, aparte de cortar todo el principio, tendríamos que hacer que los personajes hablen como personas normales y tendríamos que añadir mejores elipsis, es decir, no tener que ver cada movimiento que hace un personaje cuando va a realizar una acción. Solo diré que esta película logró acabar con mi paciencia y si bien la vi completa, constantemente estaba viendo el reloj y la barra de reproducción para ver cuánto faltaba para que se terminase. Por cierto, quiero hacer énfasis en este personaje. Este tipo es un personaje de fondo que aparece por la mitad de la película y que no hace la gran cosa, pero maldita sea, los personajes de esta película son tan donadies, tan aburridos y no me importan que al verlo me quedé sorprendido porque mírenlo, su diseño está de puta madre. Nada más verlo quiere saber toda la historia de su vida. Lamentablemente solo lo utiliza como un extra. Quiero que la película se trate sobre él. En fin, ya para acabar, si quieren ver una buena película de Vietnam, miren Platoon, que también ganó un Oscar casi 10 años después. O si no, mírense La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, que es una obra maestra. O si también quieren ver una película de Vietnam que se pone lenta, miren Apocalypse Now de Coppola, el director del Padrino. Son mejores películas que esta porquería en todo. Década de 1980. En los años 80 podríamos decir que se establece, gracias al éxito de Star Wars a finales de la década pasada, la fórmula de las películas blockbuster.
Ya saben, películas que están llenas de explosiones, que les gusta a todo el público y en donde hay unos buenos muy buenos que pelean contra unos malos muy malos. Eso a nivel de estructura y guión. A nivel comercial, pues básicamente aprovechar el éxito de la película para después vender muñequitos, merchandising y productos relacionados con esta cinta para sacar un dinerito extra. Si bien ese fue el estándar en la mayoría de producciones de esa década, ya que era algo nuevo que dejaba muchos márgenes de ganancias y una estrategia comercial que parecía a prueba de fallos, aún había varias películas que se salían de ese molde, más que nada por un tema de prestigio. Si vemos los ganadores del Oscar en esa década, podemos ver claramente que sí, eran películas que buscaban un prestigio antes que cualquier otra cosa. Para mí la peor película de esta década es Carros de Fuego. Sé que esta película británica le gusta a muchas personas e incluso Mr. Bean le hizo una parodia, pero la verdad es que nunca pude conectar con ella, siendo honestos. Eso sí, comparado con otras películas de otras décadas, esta no es terrible. Esta película se trata de un grupo de corredores de diferentes regiones y clases sociales que quieren competir en los Juegos Olímpicos de Francia de 1924 para representar a Inglaterra en la categoría de atletismo. Me gusta mucho el mensaje de esta película de que hay que aceptar a los demás y sobre que también hay que valorarse uno mismo. Esto hace que el conflicto sea potencialmente interesante. Pero siendo honestos, mi problema con esta película son los personajes, los cuales transforman el conflicto en drama adolescente y toman decisiones y hacen cosas que los hacen parecer adolescentes caprichosas. Para comenzar, no siento que estos personajes sean seres humanos, se siente más como que son seres perfectos que todo lo pueden y realmente no siento ningún esfuerzo de su parte cuando entrenan. Cuando están en las competencias olímpicas pasa lo mismo, como los personajes son básicamente Gary Stu, no hay tensión y es obvio que ellos van a ganar al final. Es más, volviendo al tema de los entrenamientos, sí, la película en lo técnico te hace creer y pone su parte de que están sufriendo, pero no sé, no me terminan de convencer, ¿saben? La relación romántica que tiene uno de los personajes está bien, pero no aporta nada. Al igual que la preocupación de los padres, ya que siempre está ahí y es recurrente, pero no sé, siempre se sintió de fondo. Todo el conflicto que tiene uno de los chicos al negarse a participar en una carrera porque es el día domingo justo a la hora de la misa, me parece que es un capricho de adolescente y es hasta egoísta de su parte. Es decir, desde el punto de vista de este personaje, ¿qué trabajo le costaba buscar otra iglesia que hiciese misa después de la carrera? ¿O antes? Otra cosa, no sé cómo decir esto sin que suene mal, así que lo diré de frente. Al final del día, no siento que los personajes hayan sido marginados o discriminados. Siento que todo este conflicto relacionado con la religión o las clases sociales no importa tanto como debería, ya que es tocado de manera rápida. Siento que a la película le faltó una escena en la que insultan a alguien por su clase social o que golpean a alguien en la calle por su religión. Así que podríamos decir que la temática de la película está desperdiciada. Con respecto al elenco, pues todo está bien y la verdad no tengo nada malo que decir. Las actuaciones son decentes, aunque de algunos personajes que no son importantes para la trama, es decir que son bastante secas. Y bueno, la película tiene un ritmo lento pero tolerable, aunque me he quedado con la sensación de que podría durar un poco menos. En cuanto a la música y la banda sonora, es bonita, está muy bien hecha y de hecho es lo más reconocible de la película. Pero al igual que en el caso de Aquí hasta la eternidad, el tener un elemento memorable en tu película no la excusa del resto de sus defectos. Mi conclusión es que mejor miren la parodia de Mr. Bean y escuchen la banda sonora de la película en YouTube. No es terrible, pero sí es lo peor de su década. Década de 1990. Los años 90, aquí es cuando aparecen las computadoras y el internet en general, aunque en aquella época no se parecía en nada a lo que conocemos hoy en día. En el cine hay toda una corriente cinematográfica relacionada con hacer películas sobre que la vida es decepcionante y el miedo al cambio del milenio. Creo que yo personalmente considero a esta década como la mejor de toda la historia de los Óscares.
No porque tenga favoritismo o algo por el estilo, sino porque esta década no tiene ninguna película que yo considere mala a secas. Sí, sé que suena raro y muchos de ustedes están pensando, oye, que eso, concha tu madre, yo vine acá por las 10 peores películas de cada década de los Óscares, me siento estafado. Muy bien, para que no se sientan estafados, vamos a hablar de una película que, si bien no me parece mala, sí me parece la más débil en comparación al resto de películas de esa década. Haciendo este video y buscando información de las películas ganadoras de los Óscares en general, me encontré con toda una comunidad de haters del Titanic. Y miren, Titanic no está en este puesto y no me parece una mala película. Solo quiero decir, ¿por qué Titanic tiene tantos haters? ¿Es porque la novia de Leonardo DiCaprio no sabe actuar? Pero bueno, es una película que está bien hecha sin ser la mejor de la historia. Y francamente, las situaciones por las que pasan los personajes son más interesantes que los personajes mismos. Al comienzo pensé poner en este puesto Bailando con Lobos debido a que la película es innecesariamente larga, el protagonista es un Gary Stu, los villanos son caricaturas de gente malvada sacada de los Looney Tunes en un drama que pretende ser tomado en serio, y los indios son caricaturas de personas buenas hasta el punto de decir que son seres de luz conectados con la naturaleza. Pero después vi Corazón Valiente y pensé que para este puesto era mejor. Antes que nada, esta película no me parece mala, pero es la más débil de toda su década, siendo honestos. Y antes de que se lo pregunten, no le di ese puesto Bailando con Lobos porque, a pesar de todo, me parece que es mejor que esta. De las cosas buenas que puedo destacar de esta película son las actuaciones, que son geniales, las escenas de batalla, que son muy realistas, muy viscerales, muy violentas y bastante satisfactorias de ver, las locaciones y el vestuario que realmente te transportan a la época de una manera increíble y satisfactoria. Eso sí, esta película es famosa por sus pequeños errores técnicos e imprecisiones históricas, pero la primera vez que la vi no me di cuenta, así que realmente puedo decir de que no afecta al disfrute de la película. La historia está basada en hechos reales, pero como es común en este tipo de producciones históricas, se inventan cosas para añadir drama, quitar las partes aburridas o mejorar el guión según la película lo necesite. Ahora hablemos de lo malo de la película. La historia no es tan interesante. Esto se trata sobre que durante el feudalismo el rey de Escocia fallece sin dejar un descendiente y por lo tanto no hay un nuevo rey que herede el trono. Y como los británicos son unos asquerosos colonialistas, van y conquistan a los escoceses. Después pasa lo típico, los feudales británicos son muy abusivos con los escoceses y William Wallace decide rebelarse contra ellos a pesar de estar en completa desventaja numérica y armamentística. Siendo honestos, pues la historia suena bien, pero no sé. El problema, al menos en mi caso, es que, al menos en lo personal, no me pareció tan interesante. Básicamente las escenas en donde avanza la trama son ocupadas en muy buena parte por momentos en donde los ingleses están hablando entre ellos, en conversaciones muy simples de plano contra plano, en donde no pasa nada más interesante que eso, una sencilla conversación política, militar o estratégica. Estas escenas son muchas y la verdad es que no son tan interesantes de ver, sobre todo porque se sienten como un gran freno después de haber visto las escenas de guerra que suelen ser las mejores de la película, las cuales siempre están antes que estas conversaciones. En general siento que todo este entramado político serio de la película sobra y hasta queda algo pretencioso a ratos, además de que choca bastante fuerte con las otras escenas de la película que pretenden ser acción estúpida y más típica de una película blockbuster. No digo que la solución habría sido quitarlo por completo, pero vamos, con reducirlo a la mitad habría sido más que suficiente. Aún así, con todo y estas fallas, considero que esta película está bien sin ser una maravilla. Siendo francos, no creo que merezca un Oscar, pero de ningún modo la consideraría una mala película. Si tienen que ver una sola película de este top, les recomiendo ver esta. Y pues, la verdad, solamente está aquí básicamente por descarte. No tengo mucho más que decir sobre esto, así que dejemos este tema aquí.
La década de los 2000. La década de los 2000. Básicamente, esta fue una época de descubrimiento y experimentación con nuevas tecnologías en el cine. Para abaratar costos se comenzó a implementar cosas como la captura de movimiento, los efectos especiales hechos por CGI y computadoras, y por supuesto, lo que era más rentable, la moda de ser super edgy y emo. Y decir que la vida es horrible y no tiene sentido. La peor película de esta década es Zona de Miedo. Carajo, qué mala es esta película. Maldita sea. Esta película trata de un grupo de soldados del ejército de los Estados Unidos que están en Irak. Y básicamente pertenecen a la división encargada de desarmar bombas. La trama de esta película se trata del día a día de estos soldados. Cómo es que hacen su trabajo y sus relaciones personales con los otros miembros del equipo y los conflictos y dificultades que enfrentan a diario. Si han notado que a lo largo de este top no me he quejado casi nunca del apartado técnico de las películas de las que hablo, es porque si te dan un Oscar, es de esperar que como mínimo este apartado esté bien hecho. Pero me es imposible hablar de esta película sin mencionar el horrible trabajo técnico y de cámara que tiene. Esta película está grabada con cámara en mano. La idea de esta técnica es que todo se vea más realista y que la cámara sea un personaje más. Y bueno, mucha gente detesta esta forma de grabar porque te distrae mucho de la acción. La verdad, la mayoría de las películas en donde se aplica esta técnica de grabación yo lo puedo tolerar, pero en el caso de Zona de Miedo me parece que es imperdonable. La cámara se mueve todo el tiempo a lo loco y de una forma muy exagerada. Puedo entender esto en las escenas de conflictos armados, pero la cámara se mueve así todo el tiempo, hasta cuando los personajes están quietos en medio de la calle. Todos estos movimientos exagerados me llegaron a dar mareos y yo tuve que ponerle pausa a la película por un buen rato antes de seguir viéndola. Es difícil explicar lo mucho que me molesta eso, así que trataré de recrear la cámara de esta película con mi celular. Perdonen la baja calidad. Ok, así suele ser la cámara en mano en las películas o en cosas como los reportajes periodísticos en exteriores. El temblor a la hora de filmar es generado de manera involuntaria por el camarógrafo. Y así está grabada Zona de Miedo la mayor parte del tiempo. El movimiento errático de la cámara es forzado, no natural, y por sobre todo marea. Ahora, si a estos movimientos de cámara le sumamos una historia, el espectador puede llegar a distraerse o confundirse o perder por completo el hilo de lo que está pasando. Aclaro que los mejores momentos de la película es cuando se autocontrola y el movimiento de cámara parece el de un noticiero normal cuando graban o entrevistan a alguien en exteriores. Es decir, hay movimiento, hay temblor, pero este no es forzado y no es exagerado. Ahora, ¿esto es todo lo malo de la película? Sorprendentemente, no. Hablemos de los personajes. Los odio a todos por completo. Son unos soquetes desgraciados con complejo de superioridad, los cuales representan todo lo que está mal con el ejército y con la mentalidad de los Estados Unidos de superioridad por encima del resto de las naciones. Y pues estos tipos son gente con la cual me es imposible empatizar. En todo momento mientras veía la película quería que les cayese una bomba y todos muriesen. Simplemente estos soldados se esfuerzan por caerte mal. Analicemos una situación recurrente que ocurre durante toda la película. Siempre que estos soldados llegan a un lugar, los iraquíes están tranquilos haciendo sus cosas. De llegar a estos tipos comienzan a gritarles como si fuesen animales mientras los apuntan con sus armas. Y básicamente es gente que no estaba haciendo nada, estaba haciendo sus cosas, tratando de sobrevivir en una mala situación. Y vienen estos imbéciles a decirles que se larguen, básicamente porque les hincha de las pelotas.
amenazándolos de muerte todo el tiempo, ya que los están apuntando con armas cargadas. Además de que todas las cintas tienen ese sentimiento rancio de que los Estados Unidos son el mejor país del mundo y por eso tenemos derecho a maltratar a estos asquerosos terroristas. Hay muchas escenas en las que los gringos están gritándole a los civiles y también maltratándolos y golpeándolos. Viendo cómo las fuerzas de los Estados Unidos tratan a los iraquíes, no me sorprende de que haya guerrilleros atacándolos todo el tiempo. Además de que estos personajes son unos donadies, al comienzo no sabes nada de sus vidas y solo son un número más en el escuadrón. Durante la película tratan de desarrollar algunos personajes, pero no puedes estar con estos tipos, son unos imbéciles. Al final de la película nos hablan sobre que la guerra es fea y lo mucho que extrañan su hogar, pero como todos en este pelotón son un montón de desgraciados, estas escenas caen en la manipulación emocional y no funcionan, ya que para este punto no me interesa. Me es imposible conectar con estos tipos y sentir algo bueno por estos personajes. La película habría sido más interesante si ellos hubiesen sido los villanos o los antagonistas y veamos todo desde el punto de vista de las víctimas. Si tuviera que destacar algo positivo de la película, es que las escenas en las que están desactivando bombas son muy tensas y de lejos lo único rescatable que puedo mencionar. Pero también son afectadas por los problemas de cámara anteriormente mencionados, así que ni siquiera las puedo recomendar para verlas de manera individual. En resumen, esta película es una porquería por méritos propios, ya que cuando ganó el premio estuvo envuelta en muchísimas polémicas relacionadas sobre la calidad de la película y sobre sobornos al jurado por parte del gobierno o el ejército de los Estados Unidos para hacerle propaganda a su causa de la invasión a Irak. Y bueno, no voy a tomar en cuenta estas cosas, pero me pareció agradable mencionarlo. Esta película es un desperdicio, no la miren. La década de los 2010. Y llegamos a la década de los 2010, en donde internet floreció, comenzaron los movimientos de justicia social, la política quedó completamente parcializada, el Gangnam Style y los Oscars comenzaron a perder popularidad a lo bestia. Ser honesto con ustedes, la mayoría de las películas de esta década no han sido muy de mi agrado. Y desde mi punto de vista, hubieron muchas opciones para este puesto. Pero bueno, tomando en cuenta las reglas que yo mismo me autoimpuse, me decanté por Luz de Luna. Esta película se trata de un chico afrodescendiente llamado Chiron que vive en un gueto de Miami durante la década de 1980. Es pobre, le hacen bully, su mamá es una adicta que llega a robarle dinero para comprarle sus cosas. Y además es miembro de la comunidad LGBTQ. Lo diría más explícitamente, pero YouTube no me deja. Jódete, YouTube. Basándonos únicamente en la descripción, tal vez ustedes piensen que estamos a punto de experimentar un drama tortuoso de un protagonista que sufre mucho. Y pues la verdad es que la película trata de hacer eso, pero nunca logra despegar adecuadamente. Diría que el mayor problema de esta película es la interpretación del personaje principal, Chiron. Primero que nada, toda la película, o muy buena parte de ella, mantiene una cara completamente inexpresiva ante cualquier situación. Esta cara es la que está en el póster de la película, por cierto. En serio, siento que a este personaje le hace falta más expresividad a la hora de enfrentarse a cualquier situación, ya que así como están las cosas, parece que no le importa nada. El segundo gran punto negativo que le veo a esta película, no sé si sea culpa del encargado del audio o nuevamente del actor, pero cuando Chiron habla se le escucha muy bajo. No sé si esto se arregló en el doblaje, ojalá que así haya sido, pero yo vi la versión original con subtítulos en español y en la versión que yo vi, Chiron prácticamente susurraba durante casi toda la película. Y honestamente, si no fuese por los subtítulos no habría entendido casi nada de lo que él decía sin haber subido bastante el volumen de mi televisor. Si se hizo eso pensando en que el protagonista es una persona retraída y tímida y los retraídos y tímidos sociales actúan así, pues les informo que se dispararon en el pie, ya que debido a esa actitud sumisa y a ese volumen de voz a la hora de hablar,
uno no logra determinar de entender al protagonista, ya que a ratos actúa de manera muy extraterrestre al no mostrar emociones cuando les pasan cosas malas debido a la actuación mediocre. Y pues digamos que al final del día uno no logra empatizar con el protagonista en ningún momento. Lo que remata esta película para mí es el hecho de que tiene un ritmo ultra lento. Las conversaciones entre personajes son larguísimas y hay secuencias en donde no pasa nada. Y al hecho de que básicamente el protagonista es un imán de miseria incondicional y que constantemente utilizan filtros oscuros para darle supuesta seriedad a lo que estamos viendo, hacen que en general la película se sienta muy pretenciosa y hasta pedante. Otra cosa que quiero mencionar es que no me termino de creer que Chiron sea pobre. Es decir, la casa en la que vive es más grande que la mía y además la escuela en la que va parece un colegio privado. Y las calles tampoco me convencen, ya que las veo muy limpias y sin grafitis. No obstante, nunca he estado en el gueto de los Estados Unidos y quizás allá los guetos sí se vean así y mi visión del mundo del latinoamericano tercermundista no termina de identificar este lugar como de clase baja. Si alguien puede sacarme de esta duda, por favor que me lo deje en los comentarios, estaría muy agradecido. En conclusión, Luz de Luna tenía potencial de ser un drama interesante en donde la gente sufre mucho, pero sus propios problemas hacen que la película sea innecesariamente pesada de ver por parte del espectador, el cual acaba dándole igual al protagonista de manera bastante rápida y eventualmente hacen que este se termine aburriendo mucho. En sí, yo siento que la película ganó solamente por apoyar una causa social. Y la verdad, me gustaría que otro director con más talento, experiencia y mejores actores tomase los elementos de Luz de Luna y haga una película parecida, pero con mejor ritmo, en donde sí te lleguen a importar los personajes y en general que sea buena, ya que esta fue la segunda película de su director. Pero así como está, me parece que es una película con buenas ideas, pero mal ejecutadas. Bueno, como conclusión, primero que nada debo decir que no me arrepiento de haber visto todas las películas ganadoras del Oscar. En lo personal, esto es algo muy difícil de hacer, ya que te exige tener mucha paciencia y ver películas que muy probablemente no te interesen o que de plano no te gusten, y que la verdad no es para todo el mundo. Pero he de decir que, aparte de estas películas que son lo peor de lo peor, tengo que aclarar una cosa. Sí he visto muchísimas películas que son buenas y sí he descubierto muchas joyas de las cuales no tenía ni puta idea de su existencia. Y por eso valió la pena. Además de que, créanme, puedes ver todos los avances tecnológicos que ha habido a lo largo de la historia de la industria del cine. ¿Algún día hablaré de la peor película de la década del 2020? Sí, probablemente, si es que sigo vivo en el 2030. Podría hacerlo ahorita, pero francamente la década está recién comenzando y la verdad es de que prácticamente no hay películas con las cuales señalar con el dedo y decir que esta es la peor. Ahora, sobre el futuro de los Óscares, yo en lo personal pienso que desaparecerán eventualmente debido a que no han sido capaces de modernizarse o de reinventarse para las nuevas generaciones, los cuales lo ven como una reliquia de viejos y un meme en el peor de los casos. Aunque basándonos en la actitud de la premiación, ellos tampoco están poniendo tanto de su parte para poder cambiar. O sea, sí, están haciendo cosas, pero francamente no son suficientes. Antes de acabar, me gustaría saber sus opiniones de estos videos que he estado haciendo. Es la primera vez que hago un top de películas y si han notado que dejé de lado el formato de VHS sobrecargado que tuve en mis últimos videos, lo hice para apresurar la edición, ya que haciendo esos videos anteriores a este top, descubrí que ese formato quita muchísimo tiempo, pero se ve de puta madre y vale la pena. En los comentarios de este video, por favor, dejen sus opiniones de cómo he estado analizando estas cosas, en especial si tienes experiencia o estudios para responder ante la crítica de cine o básicamente reseñar películas.
Y otra cosa más, no me molesta que los comentarios hagan una guerra santa criticando o argumentando por qué X o Y película es peor que las que he puesto aquí. Así que mátense, no me molesta. Es más, me ayudan, así YouTube va a creer que tengo más visibilidad. Por último, antes de acabar este top, hemos estado viendo las películas en el orden cronológico en el cual han salido. Pero si ignorásemos la cronología y las tuviese que ordenar yo únicamente basándome en su calidad, así quedaría. En el puesto 10, Braveheart. Simplemente está aquí porque fue la película más débil de su década. No es mala realmente y se las recomiendo. Aunque eso sí, habría quedado mejor como un blockbuster idiota de acción. En el puesto 9, Carros de Fuego. Los protagonistas son unos Gary Stu y no habrá mucha tensión, pero ¿saben qué? Al menos tiene una trama decente y no es tan mala. Después, El Buen Pastor. No pasa nada por 2 horas y media. Después de esta película, Moonlight. Esta película tiene mucho potencial desperdiciado y la verdad es muy lenta y el protagonista no ayuda a que la película sea más disfrutable. Inmediatamente después, De aquí hasta la eternidad. Esta película básicamente tiene el problema de que todos los personajes son unos malditos desgraciados con los que no puedes empatizar. Problema que, ahora que me doy cuenta, es muy recurrente conmigo en este top, ya que también se aplica a El Cazador, pero en este caso no son unos desgraciados, sino que son unos don nadie. La lentitud de esta película la condenó a acabar con mi paciencia y por lo tanto estar tan alto en este top. Después, Cabalgata. Esta película fue hecha con el único fin de que digas Oh, wow! That is relatable! pero en el contexto social actual está obsoleta porque nadie ha vivido esos hechos y por lo tanto nunca logras conectar con los personajes. Después, las melodías de Broadway. A diferencia de las otras, a esta película le perdono varios de sus problemas por la época en la que salió, pero a la hora de juzgar, pues es de las que más trabajo me costó ver hasta el final. Y francamente es una porquería de ver hoy en día, aléjense de ella. De ahí, Zona de Miedo. En esta película de verdad los protagonistas quedan como unos malditos desgraciados hasta el punto que te preguntas por qué no son los villanos. Y Dios mío, esa cámara loca con hiperactividad, la para mí. En el primer puesto no necesita ningún tipo de presentación de Midnight Cowboy. Solamente diré que The Midnight Cowboy no solamente es la peor película de los años 60, la peor película de la historia de los Oscars, sino que está en mi top 10 personal de las peores películas que he visto en mi vida. Dios, qué desperdicio de celuloide. Este es nuestro castigo por la conquista de América. Maldita sea. No, ya, yo me largo de aquí. Bueno, ha sido un largo viaje hasta este punto, pero finalmente llegamos al final. Bueno, ya que estás aquí, tengo que recordar de que estoy muy activo en Twitter y en Twitch, en donde hago directos muy frecuentemente. Estas redes sociales las puedes encontrar en la descripción. También puedes seguirme en Tardes con los Tipos, que es el podcast mensual que realizo una vez al mes. Aquí en este canal saco videos de vez en cuando me da la vida. Y pues nada, eso ha sido todo. Recuerda dar tu like, suscribirte y darle a la campana sobre campana. Eso ha sido todo. Adiós. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Este mes, Mr. Chincha Chincha ha sido patrocinado por Eric Tobar, Tomás del Valle, Rams, Fideo Kagami 64, SF, Fear, Amarillo, Ronald Paricanaza, Otaka Sin Bañar, Teals, Fry Egg, Starlock 64, Jules Katsu, The Golden 87, Lichtenkusans, Matsu, el CJ Locotion 21, Rendicert, Angry Pom Loken 783, Enelier, Ula Kururin, El Caos Controlado, Gatolete 2, Mista Brown Sugar, El Juriloso, Carlanga 724, Manuel Loria, Mr. Diego Menz, The Trickster 312319, La Anca Wazar Archivos, Macros, Maleficarium, Mango 247,
Mystery Anonymous, Cristian Fernández y Loken 3497. Muchas gracias a todos por ser los miembros del canal. Si bien este fue un estándar, la mayoría de las producciones... La licuadora. ¡Ay, estoy grabando una película de guerra! ¡Hiperactividad! ¡El horror de la guerra!